Bien, la imitación social es una de los modelos o estrategias de influencia latente. Hay comportamientos, actitudes, conductas, formas de pensar que nosotros vamos de alguna manera incorporando como imitación, como resultado de la imitación de otras personas, otras figuras. Fíjense cómo en la adolescencia se presenta con mayor, si se quiere, claridad este modelo de influencia, eh, cuando el adolescente va buscando su identidad, va construyendo su identidad, y al hacerlo va tomando modelos de otras personas, personajes, generalmente dentro de su grupo de edad, de otros chicos. Entonces ya vemos cómo bueno, se viste de una determinada manera, asiste a determinados lugares, escucha determinado tipo de música, adhiere a determinado pensamiento. Y bueno, se produce un efecto de imitación, ¿no es cierto? Piensen ustedes cuántas de las cosas que ustedes hacen hoy en día es el resultado de esto, ¿no es cierto? De que alguien ya las hizo en algún momento y uno las tomó como, por ejemplo, ya las tomó como buenas y las tomó como, qué sé yo, no sé, un modelo a seguir, ¿no es cierto? El contagio social, ¿sí? Ahí está mal en el Power, fíjense que es imitación y contacto social, es imitación y contagio social. El contagio social se produce un fenómeno similar al de la imitación, pero se produce a nivel más masivo, si se quiere. Conductas que uno implementa estando en grupo, o estando en muchedumbre, o estando bajo la influencia de una cantidad considerable de personas. ¿Sí? Entonces se produce una especie de contagio social, es decir, un pensamiento, una actitud, una conducta que se va esparciendo y que se va de alguna manera penetrando en la sociedad y que se va instalando en la sociedad como efecto de una cuestión de contagio, para decirlo de una manera. Hoy el ejemplo más evidente es todas las conductas o comportamientos un poco extraños que hemos comenzado a ver en nuestra sociedad como resultado de la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Esto de ir a mansalva o ir eh, cantidad de gente a los supermercados a aprovisionarse de mercadería, a las farmacias, es decir, esa conducta se ha generado a partir de una especie de contagio social. Quiero que se contagió una preocupación fundada o no, imaginada o real, pero la preocupación al fin que generó que las personas, bueno, salieran, digamos, sin tal vez medir un poquito o reflexionar un poquito acerca de la situación y, bueno, más que nada conducidas por el miedo, por el temor, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de situaciones, de emergencia o situaciones de crisis, las personas podemos o solemos estar más vulnerables a la presión del grupo, a la presión de otras personas o de otros referentes, tal vez más poderosos, y nos mostramos mucho más influenciables. Baja bastante nuestro espíritu crítico, nuestro criterio, nuestra capacidad de análisis, y ahí es donde uno busca ir a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Piensa uno, hacer lo que hace la mayoría o hacer lo que hace o lo que nos dice que hagamos alguna figura referente a la que le consideramos que tiene algún tipo de autoridad, ¿no es cierto? Bueno, ejemplos tristes, el nazismo con Hitler, bueno, ahí mucha gente adhirió a esa idea, mucha gente hizo cosas atroces con respecto a eso, adhiriendo a esa idea, y bueno, eso fue el efecto de alguna especie de contagio social, ¿sí? Eh, además, bueno, más allá de lo malo, también podemos señalar lo bueno, ¿no es cierto? Fíjense cómo hay muchas conductas, muchas actitudes, muchas actividades o muchos comportamientos que se van viralizando
hoy en día esa es la palabra, ¿sí?, que podríamos utilizar para contagio social, ¿sí?, que se van viralizando a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también van generando algún efecto de contagio. Piensen ustedes en los challenges, no sé si lo dije bien, en los desafíos que se hacen y que de repente, bueno, son eh, que generan tanta influencia en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes y muchas veces también, por qué no decirlo, en los adultos, ¿no es cierto? Eh, a ver, pienso el desafío de la botellita, el desafío de ahora está el del papel higiénico, bueno, tantas cosas, ¿no es cierto?, que hay circulando por allí que tienen un efecto en los demás y generan una especie de cambio de actitud, de cambio de conducta. Otro modelo de influencia latente es la comparación social. Esto es inevitable, muchas veces uno al hacer algo, al encarar algo o al expresar una opinión, trata de buscar la aprobación de los demás o trata de ponerse a ver en el lugar de los demás para ver si nuestra opinión se acerca o no o se aleja del común de lo que piensan las personas, ¿eh? Al momento de expresar un pensamiento, una opinión, al momento de expresar una actitud o de hacer algo, uno nunca está 100% seguro, siempre hay algún margen para la duda. Porque bueno, ¿quién no se ha equivocado alguna vez al decir algo, al pensar en algo, al hacer algo? Estamos llenos de errores, ¿no es cierto? Y entonces eso genera algún pequeño margen de inseguridad que a nosotros nos lleva a la necesidad de compararnos con los demás o comparar nuestro pensamiento con el de los demás o nuestras actitudes con las de los demás o nuestras conductas con las de los demás y adherir de alguna manera a lo que hace la mayoría para no sentirnos afuera, no sentirnos medio equivocados o alejados de nuestra forma o de la forma de pensar, ¿no es cierto? Entonces, la comparación social también es una manera o es una forma de influencia latente. Otra forma de influencia son las normas, la producción de las normas. Bueno, fíjense cómo nosotros nos manejamos con normas, ¿no es cierto? Hay ejemplos miles, ¿sí? Ejemplos miles. Algo les había anticipado anteriormente y les había dicho de que muchas veces el control lo adquiere desde afuera hacia adentro, es decir, la capacidad de controlar sus acciones o de orientar sus acciones hacia lo que es correcto. Uno lo adquiere en función del aprendizaje que obtiene a través de la socialización. Y dentro de la socialización están las normas, es decir, las reglas implícitas o explícitas que determinan o organizan el funcionamiento social. Nuevamente voy a tomar el ejemplo que estamos nosotros viviendo actualmente de la pandemia del coronavirus y la riqueza de posibilidades de análisis que nos ofrece desde lo social. El gobierno implementa una serie de normas de prevención para evitar la propagación del virus. Normas que han sido progresivas, si se quiere, han ido comenzando desde incitar o desde estimular o generar conciencia con respecto al cuidado de la higiene, ¿sí? Cuestiones que tenían más que ver con el autocuidado. Pero bueno, a medida que fue avanzando la pandemia, se fueron agudizando, se fueron profundizando esas normas, de modo tal que se estableció, si se quiere, una medida coercitiva, una medida prohibitiva con respecto a la circulación, a la libre circulación. Se han hecho prevalecer otros intereses, el interés de la vida, por ejemplo, el interés por la salud, al de la libre circulación o al del trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y estas normas, de alguna forma, lo que hacen es orientar nuestra conducta, generar alguna conciencia, generar alguna modificación en nuestro pensamiento, generar alguna modificación en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Es decir, buscan producir cambios. Y los cambios tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, estas normas, las que tienen que ver con el coronavirus, como cualquier otro tipo de normas, lo que quieren hacer o lo que pretenden hacer es generar esto, ¿no es cierto? Una orientación en relación a cómo debo accionar o cómo debo conducir, qué es lo que está permitido hacer, qué es lo que no.
Entonces, la producción de las normas, que está reservada muchas veces para los estados, o para determinados organismos del Estado, son aquellas que nos orientan o establecen una especie de marco para nuestra conducta, nuestra actitud, nuestros comportamientos, de modo tal que no avancen sobre los derechos de los demás, ¿no es cierto? Es decir, que mis conductas, mis comportamientos no impliquen, que mis acciones no impliquen una violación a los derechos de los otros. Eso es lo que tratan de garantizar las normas. Las normas pueden ser explícitas, escritas, ¿sí?, o implícitas. Las puede haber establecido el Estado, como las puede haber establecido las sociedades, o los grupos, o las familias, las organizaciones. Hay normas que están escritas y hay normas que se van transmitiendo de boca en boca, o tal vez se van transmitiendo de una forma a través del comportamiento, si se quiere, o de la influencia de los demás. El saludo, por ejemplo, el saludo es una norma de conducta, de convención social, si se quiere, ¿sí?, de etiqueta, en donde, bueno, uno establece una vinculación desde el respeto, desde la cordialidad a través del saludo. Es un requisito, ¿no es cierto? Pues no está escrito en ningún lado que se deba establecer X tipo de saludo y de qué manera y hacia quiénes, no, eso está implícito, si se quiere, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las funciones de las normas? Reducir la ambigüedad. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando uno sabe cuáles son las normas, cuáles son las reglas, cuáles son los procesos, los protocolos, uno es consciente de qué es lo que se espera de uno, qué es lo que se espera que uno haga, ¿no es cierto? Uno tiene un panorama más claro de cómo orientar su conducta. En un contexto de ambigüedad, en un contexto en donde nada es exacto o preciso, nada está definido, uno no sabe qué hacer. Y muchas veces eso puede dar lugar a que prevalezca la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Es decir, si no existen las normas, muchas veces no se pueden garantizar las igualdades o las justicias o las equidades, y bueno, prevalece la fuerza de aquel que tiene el poder. Entonces las normas nos brindan eso, ¿no es cierto?, la posibilidad de reducir la ambigüedad, de estar dentro de un contexto organizado, previsible, que nos permita cierta seguridad acerca de lo que yo debo hacer y acerca de lo que debo esperar de los otros. Evitación del conflicto. Bueno, las normas tratan de eso, ¿no es cierto?, de prevenir determinados conflictos. Si no existieran normas, como yo le decía hace un momento, si no existieran las normas, prevalecería la ley del más fuerte. Uno trataría de satisfacer sus intereses a costa de los demás. En cambio, las normas tienen ese propósito, tratar de regular esa conducta y tratar de conducir a las personas en función de criterios de socialidad o de sociabilidad, es decir, buscar que las personas piensen, aparte de sus propios intereses, también piensen en los intereses de los otros. Proceso de negociación. Las normas también establecen un marco en donde se producen determinadas negociaciones, ¿sí? Es decir, pensando por ejemplo en el tema del coronavirus, en la situación que nos toca vivir ahora, fíjense cómo el gobierno en su momento, el gobierno nacional, generó, ¿sí?, el decreto, ¿sí?, generó el decreto de la cuarentena total, ¿no es cierto?, de la cuarentena obligatoria, que de alguna manera nos obligaba a permanecer en nuestros hogares con el propósito de cuidarnos. Ahora bien, esa cuarentena obligatoria fue, con el paso del tiempo, fue flexibilizándose un poco, dando lugar a ciertas excepciones. En principio fueron 24 excepciones de personas que podían circular, y luego se fueron agregando otras más. Esto se produce por este proceso de negociación, es decir, las normas permanentemente se tienen que estar adaptando o readecuando a los tiempos que corren, no pueden permanecer 100% o permanentemente inmodificables.